Muy buenos días. Da inicio la sesión pública de resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señor Secretario General en funciones, haga constar la presencia de la magistrada y los magistrados que integramos este pleno. Por lo tanto, podemos válidamente sesionar para resolver los dos asuntos que están listados en el aviso de sesión pública. Esta consideración de este pleno, el orden que se propone. Si están por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo de manera económica. Muchas gracias. Secretario Carlos Hernández Toledo, dé cuenta, por favor, con el proyecto elaborado por la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado en funciones. Se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano local número 27 de este año, iniciado con motivo de la queja presentada por Fernando Aquiles Vargas Bravo en contra del Partido de la Revolución Democrática y de Julio César Moreno Rivera, entonces candidato a diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, postulado por el mencionado instituto político por la pinta de propaganda en lugares prohibidos, ubicados en la demarcación territorial de Venustiano Carranza en dicha entidad federativa. Al respecto, la consulta estima que se actualiza la vulneración a lo previsto en el artículo 250, párrafo 1, inciso D, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es, la pinta de propaganda en elementos de equipamiento urbano en razón de las siguientes consideraciones. En principio, del caudal probatorio se acreditó la existencia de 19 pintas de bardas, señalándose la ubicación, el contenido y las características de los inmuebles en los que se encontraron, todas en la demarcación referida. Por lo que en el proyecto se procede a analizar la naturaleza de la propaganda denunciada y los elementos en los que fueron localizados. De esta forma, se advierte que respecto al contenido de las pintas, se trata de un mensaje alusivo al entonces candidato a diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México postulado por el PRD, en el que agradece a la ciudadanía su voto, en virtud del cual, aparentemente dicho instituto político logró el triunfo electoral de la candidatura de Julio César Moreno Rivera, a quien se le atribuye el carácter de constituyente electo. En cuanto a su temporalidad, su existencia se constató el 26 de julio del presente año, es decir, en el marco del proceso electivo de los diputados constituyentes, que dada la naturaleza de sus etapas, concluiría el 23 de agosto siguiente, con la asignación de las diputaciones correspondientes. Conforme a estos elementos, la consulta estima que se trata de propaganda de carácter político electoral relacionada con el citado proceso comicial. Así, atendiendo al fin de protección de la norma, cualquier propaganda política también es susceptible de actualizar la citada prohibición legal, como acontece en el presente caso. Por otra parte, en el proyecto se razona que las pintas acreditadas en el presente asunto se realizaron en elementos de equipamiento urbano, toda vez que se trata de bardas perimetrales de un inmueble perteneciente al sistema de aguas de la Ciudad de México, de bardas del cauce del canal de aguas, de muros de deprimido o paso a desnivel, que tienen por finalidad prestar servicios urbanos o servicios públicos básicos en los centros de población, por lo que utilizarlos para la colocación de propaganda implica aprovechar un elemento del equipamiento urbano para un objeto distinto para el que fue concebido, con lo que se desvirtúa su naturaleza y finalidad, que es la prestación de un servicio público a la ciudadanía. Bajo estas consideraciones, la consulta propone declarar existente la infracción de colocación de propaganda en elementos de equipamiento urbano atribuida de forma directa al PRD y a Julio César Moreno Rivera, entonces candidato a diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esto en razón de que de los elementos gráficos de las pintas se advierte que se trata de un agradecimiento que ambos denunciados emiten. En consecuencia, se propone la imposición de la sanción consistente en la amonestación pública para cada uno de ellos. Es la cuenta del asunto, magistrada, magistrados. Muchas gracias, Carlos. Esta consideración de este pleno, el proyecto materia de la cuenta. Magistrada Gabriela Villafuerte Coello, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, creo que es un asunto que merece hacer algún comentario, porque si bien es de los en teoría, precedentes que tenemos de colocación de propaganda en equipamiento urbano, creo que tiene dos particularidades esenciales. Una que ya hemos comentado en cuanto a la competencia que se estableció para esta sala especializada de conocer
de ocuparse de los procedimientos especiales sancionadores con motivo de la elección del constituyente de la Ciudad de México. Un primer punto es, este asunto está aquí y lo resolvemos hoy, derivado de la queja, la tramitación, la forma en que se dio la tramitación, primero se estableció un desechamiento, se fue a Sala Superior revocó, finalmente conoció el órgano administrativo local, se tenía que investigar. Esa es la razón. Primero de la probable resolución hasta el día de hoy. Ahora, la materia de la controversia de lo que se trata es de la colocación de la pinta de bardas en equipamiento urbano, que se dieron en bardas del sistema de aguas de la Ciudad de México y en vialidades, estos puentes que luego los vemos pintados, los pasos a desnivel, son vialidades de la Ciudad de México. Conforme a lo que obra en autos, tenemos que la pinta de las bardas coinciden en que es un agradecimiento. El partido político, el Partido de la Revolución Democrática y el candidato, entonces candidato, Julio César Moreno, agradecen a la Ciudad de México por haber, gracias a tu voto, ganamos. Y hablan de la Asamblea Constituyente. Entonces, creo que es muy importante que se defina que esto es materia de conocimiento de nosotros, porque una de las defensas justo del partido político y del entonces candidato era que no teníamos competencia para conocer porque no es propaganda electoral. Creo que una de las cuestiones importantes que se analizan en el proyecto es analizar justo esto. La propia lectura de la propaganda nos revela que tiene relación con el proceso electoral. Efectivamente, no llama al voto porque ya pasó la jornada electoral, pero la propaganda es de un partido político y de un candidato que es ganador, que que da las gracias a la ciudadanía, de manera que esto es una propaganda relacionada con ese proceso electoral y le podríamos dar la característica de propaganda político-electoral. Entonces, si ya se definió en la reforma que eran los órganos administrativos, la propia Constitución y el acuerdo del INE, la competencia de esta sala especializada para conocer de este tipo de propaganda relacionada con el proceso electoral del constituyente, bueno, pues luego entonces, dadas las características esenciales de esa propaganda relacionada con un proceso electoral, tiene características que la hacen susceptible de ser analizada por nosotros. Eso me parece que es muy importante porque lo que se hace en el proyecto y con lo que estoy de acuerdo es justo un análisis de todas estas características, las normas, para llegar a la conclusión de que se trata de propaganda que la podemos conceptualizar así. ¿Por qué? Porque las definiciones de propaganda que tenemos en la ley, no tenemos una que diga exactamente la propaganda electoral es esto, la propaganda política es esto. Ahora, ¿hay una mezcla entre ambas? Claro que hay una mezcla entre ambas. ¿Por qué? Porque la propaganda electoral es la que llama al voto. Pero, por ejemplo, la propaganda que se da entre pre-campaña y campaña, pues es una propaganda que no llama al voto, que es propaganda que si bien está relacionada con un proceso electoral, no llama al voto, justo porque son momentos en donde no se debe de llamar al voto. Entonces, esta propaganda se da después de concluida la jornada, pero es un agradecimiento de la jornada. Ya no llama al voto, pues no, ya no llama al voto. ¿Por qué? Porque ya pasó la jornada. Pero esto es para superar esta cuestión, por lo cual me parece muy importante, porque era la defensa del del denunciado, tanto del partido político como por el
ahora constituyente. Entonces, eso me parece muy importante que se supera. No habíamos tenido este argumento de defensa en este tipo de, en los asuntos, es importante decirlo. Y por otro lado, el tema del equipamiento urbano, y ese ya es el tema adicional que nosotros lo que analizamos es que que efectivamente ese equipamiento urbano está colocado, son bardas conforme a definición, porque aquí en la investigación, no les voy a platicar toda la investigación, porque fue una investigación larga, el expediente da cuenta de ello, perfectamente están los autos, pero no había, porque el partido y el candidato negó la propaganda, pero bueno, finalmente tenemos ahí una propaganda. Lo que sabemos es que es equipamiento urbano. ¿Por qué lo sabemos? Porque la definición está en la ley, la definición la da la ley, la definición está superada, al margen quién administre, quién tenga las bardas a su cargo, porque también la delegación Venustiano Carranza determinó o nos informó que esas bardas no las administraba, no había dado permiso. Bueno, la definición, si son bardas del servicio de aguas de la Ciudad de México y son vialidades con la pinta de este tipo de anuncios o de este tipo de mensajes, bueno, sin duda nosotros con la definición que tenemos en la ley de equipamiento urbano, incluso que ha sido materia de pronunciamiento por nuestra superioridad, por la Sala Superior en asuntos, se cita en el expediente, bueno, nosotros en esta definición de jueces, de jueces y jueza, entonces podemos decir que es equipamiento urbano, de tal manera que por eso se establece la determinación de una sanción tanto al partido político como al candidato, porque bueno, los dos están en esta propaganda. Entonces, creo que esa es la importancia de un asunto que tiene que ser tratado con estas particularidades, asunto que no habíamos tenido con estas características en esta sala. Muchas gracias. Estoy de acuerdo, maestra. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Sí, en efecto, estamos frente a un asunto que muestra algunas particularidades y que no habíamos tenido aquí en sede jurisdiccional en otros asuntos, no obstante que nos hemos pronunciado en diversas ocasiones en relación al equipamiento urbano y a la necesidad de preservar las señales de tránsito, las bardas perimetrales de los canales de agua, es decir, todos aquellos elementos o instrumentos que son propios del equipamiento urbano y que cumplen con una utilidad en el ordenamiento urbanístico y para el tránsito de las personas. Desde luego, este asunto tiene algunas particularidades porque esta pinta se da con posterior a la elección, es decir, son pintas de agradecimiento que hace tanto el PRD como su entonces candidato a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y muestra estas particularidades que no estamos frente a una propaganda de campaña específicamente, pero también debemos entender que los alcances de la Ley General Electoral no se circunscribe solamente a la propaganda de campaña, sino también trata de mantener tanto la propaganda genérica que se dé en tiempo ordinario, que la hemos entendido como una propaganda política, y a la propaganda electoral, a estos dos grandes rubros de propaganda, mantenerlas en el ámbito de la legalidad, es decir, que evitar que los señalamientos propios del equipamiento urbano sean obstruidos por pintas o propaganda de carácter política y electoral. Y aquí estamos frente a una propaganda que sí está vinculada a una elección, tiene relación con el proceso electoral del constituyente de la Ciudad de México, pero que se da después de la elección, es decir, estamos frente, como lo ha dicho la magistrada Villafuerte, frente a una propaganda que tiene una vinculación electoral, pero también carácter política, es decir, tiene estos dos ingredientes, y por eso podemos decir que es una propaganda de carácter política y electoral. Y la jurisdicción, desde luego, también debe pronunciarse en estos casos para efecto de preservar el fin y el objeto que tienen la prohibición de fijar propaganda en equipamiento urbano. En el caso concreto, 19 bardas propias, la mayoría de ellas
del ámbito perimetral de las instalaciones del sistema de aguas de la Ciudad de México o bardas perimetrales del canal, de un canal de agua en la delegación Venustiano Carranza, de tal manera que estamos frente a un incumplimiento a la legislación general, que es la aplicable conforme a los transitorios de la reforma política de la Ciudad de México, y el órgano jurisdiccional que debe resolver estos asuntos. Por tratarse del proceso constituyente de la Ciudad de México, es esta sala especializada, porque así lo ha determinado el constituyente derivado en la reforma política de la Ciudad de México. Por ello, en el presente asunto se considera que se actualiza una infracción y una responsabilidad directa tanto del Partido de la Revolución Democrática como de su entonces candidato, ahora constituyente. En esos términos se pone a consideración de este pleno el proyecto materia de la cuenta. Si no hay más intervenciones, señor secretario, tome la votación, por favor. Como lo ordena magistrado presidente. Magistrada Gabriela Villafuerte Coello. De acuerdo, Gus. Magistrado en funciones Alejandro Crocker Pérez. A favor. Magistrado oponente Quisero Cuello Es Garcés. mi consulta. Presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador de órgano local 27 de este año se resuelve. Primero, es existente la infracción atribuida a Julio César Moreno Rivera, entonces candidato a diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, por lo que se le impone una amonestación pública. Segundo, es existente la infracción atribuida al Partido de la Revolución Democrática, de ahí que se le impone una sanción consistente en amonestación pública. Tercero, publíquese la presente sentencia en el catálogo de sujetos sancionados, que se encuentra disponible en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Secretario Rubén Fierro Velázquez, dé cuenta, por favor, con el proyecto que pone a consideración de este pleno la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello. Adelante, por favor. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano local 28 del año en curso, integrado con motivo de la denuncia formulada por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Javier González Sirión, quien fuera candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Lo anterior, por la difusión de propaganda electoral impresa elaborada con materiales que no eran biodegradables y reciclables y carente del símbolo internacional de reciclaje. En principio, en el proyecto sometido a su consideración, se señala que ninguna de las diligencias practicadas por los vocales distritales permitió corroborar la existencia de los espectaculares citados por el promovente. Respecto a la propaganda en 2 autobuses del transporte público en la Ciudad de México, se constató su existencia del 1 al 31 de mayo del año en curso. Dicho esto, aunque el candidato independiente pidió que su propaganda en los citados autobuses fuera de material amigable con el medio ambiente, la misma se elaboró con materiales que no eran reciclables ni biodegradables y sin el símbolo internacional de reciclaje. Por ello, al acreditarse la falta atribuida, se propone calificar la conducta como levísima e imponer como sanción una amonestación pública. Es la cuenta del asunto sometido a su consideración, señores magistrados. Muchas gracias, Rubén. Esta consideración de este pleno, el proyecto de la cuenta. Magistrada ponente del asunto, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues de nuevo, creo que estos 2 asuntos, el pasado y este, tiene cuestiones muy importantes. Este en particular es otro asunto también de la Ciudad de México que ofreció un poco de detenimiento en la investigación que realizó el órgano local. Pero bueno, llega aquí, es de lo que nos hicieron valer el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, se quejó de la colocación de espectaculares y propaganda en autobuses de la Ciudad de México, de rutas de la Ciudad de México, de quien fuera candidato independiente para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Javier González Sirión. ¿Qué nos alegó el PRI? Bueno, el partido nos dijo, esta propaganda no es reciclable, no. Entonces, después de una investigación en cuanto a los hechos, se acreditaron con una inspección que hizo la autoridad. Efectivamente, se logra acreditar a partir de los hechos de lo que se tiene en el expediente
dos se llaman propaganda en autobuses, es material de propaganda impresa que todos hemos visto los que circulamos en la Ciudad de México. Esa propaganda se acredita con lo dicho por las empresas. Hay una serie de contratos interrelacionados de gestión y de realización de contratos, y se acredita efectivamente que hubieron cuando menos dos. Ahora, ¿qué nos dicen las empresas? Las empresas reconocen que no fueron realizadas estas lonas con material biodegradable ni son reciclables. Y específicamente nos dijeron que estas lonas o propaganda impresa de los dos camiones no estaban hechas de biodegradable ni de material reciclable. Por otro lado, y tampoco tenían el sello de internacional del reciclaje. ¿Qué nos dice el candidato, el entonces candidato? Él, por supuesto, también reconoce que contrató, no hay duda, no hay controversia sobre el contrato, pero él lo que nos dice es que solicitó en el contrato que la propaganda fuera realizada con material amigable al medio ambiente. Entonces, lo primero que tenemos que pensar aquí es si tenemos, porque además nos pedía que trajéramos el contrato, eso era parte de la investigación, porque él no los dio y nos dijo que estaba en un sistema de fiscalización del propio INE. Pero, a ver, la pregunta que nos hicimos fue, ¿necesitamos el contrato? La cláusula que diga que efectivamente no ponemos en duda que él haya solicitado que la propaganda se realizara con material amigable, pero tenemos que analizar la norma, cuál es el requerimiento de la norma. Y la norma, me voy a permitir leerlo, es un asunto muy importante porque tiene que ver con todos nosotros, ¿eh? El medio ambiente es un bien colectivo. Disfrutarlo en forma sana se vuelve un bien colectivo. Entonces, pero la voy a leer, dice, toda propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Y además, dice, los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña. Además, en este ánimo de reglamentar y darle claridad, el INE emitió un acuerdo en donde reitera que la propaganda electoral impresa debe ser reciclable y biodegradable, todo lo que sea impreso, pero además se tiene que colocar el símbolo internacional del material reciclable. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tiene que ser la propaganda? Entonces, tiene que ser, ya definitivamente lo sabemos, reciclable y fabricada con materiales biodegradables y con el símbolo. Y sí encontramos en nuestra investigación los materiales amigables con el medio ambiente. Cuando lo analizamos al interior de la ponencia, resulta que sí existe este término y resulta que quiere decir, son investigaciones, obviamente no está en ley. El que algo sea amigable no está en ley, pero sí está en la práctica. Son los que para su fabricación utilizan procesos, materias primas y prácticas que requieren de una cantidad menor de energía o recursos naturales. Es decir, los productos amigables con el medio ambiente son los que conviven bien con el medio ambiente y nos ayudan a tener un mejor medio ambiente. Pero por otro lado, resulta que reciclar es un método de tratamiento para un producto, poderlo utilizar para otro fin. Es decir, que no se convierta en basura inservible y que dura, bueno, por las investigaciones, hay basura que podría durar siglos, de eso se trata. Y biodegradable es cuando una sustancia es degradada, es decir, se va acabando.
pero se degrada porque es biodegradable, porque se degrada de manera biológica con elementos que pueden ser bacterias, hongos, gusanos e insectos. Es decir, ¿qué les quiero decir? Este asunto nos permitió darnos cuenta realmente, porque hemos analizado asuntos en donde vemos si tiene el símbolo internacional de reciclaje y vemos que sí. Tiene una lógica el símbolo también. No es un requisito meramente formal, es decir, cumplir con un requerimiento legal. No, va más allá de eso. Estamos hablando de la conservación del medio ambiente, pero además en una ciudad como la Ciudad de México, creo que no tengo que decir nada en relación a los altos índices de contaminación que tenemos en esta ciudad, las cantidades de basura que como seres humanos en forma irresponsable producimos, pues entonces esta norma encuentra una lógica de corresponsabilidad y de generación de conciencia, de educación. Entonces, está muy bien que el candidato pretendiera, porque hasta eso se valora en el proyecto. Claro que está bien que la propaganda sea amigable, pero bueno, además debo de decir que por resulta que pues parece que tampoco es muy amigable, pero él en su contratación quiso cumplir una norma pidiendo que fuera amigable con el medio ambiente, pero eso no es suficiente. Para cuidar el medio ambiente, bueno, la responsabilidad que tienen los partidos políticos y los candidatos independientes de frente a su propaganda electoral impresa es, sin duda, que sea reciclable y fabricada con material biodegradable que no contenga, es un absoluto no, que no contenga sustancias tóxicas, es decir, por ejemplo, la tinta. La tinta no puede ser a material solvente, hay tintas, claro, tienen un precio más elevado, que son tintas naturales. Bueno, pues así tiene que ser. Así tiene que ser porque esa propaganda, además de poderse utilizar, es decir, convertirse en algo más, tiene que ser a la postre, cuando termina de utilizarse, tiene que ser degradable, es decir, tiene que desaparecer, porque si no lo otro es basura. Es contaminación, es afectar al medio ambiente. De ninguna manera se pretende en el asunto, son temas que requieren de un análisis, no se pretende, sería demasiado para nosotros, pero en ese camino estamos. Un análisis de cuestiones que escapan a nuestro conocimiento técnico, pero basta tener la sensibilidad para darnos cuenta cuál es la razón de estos preceptos legales y cuál es la razón por la que los partidos políticos, candidatos independientes, pero todos como sociedad nos tenemos que comprometer a cuidar y a mantener la salud del medio ambiente. Es un bien común, el medio ambiente es de todos y de todas en este planeta. No voy a hablar de la Ciudad de México, sería limitarme absolutamente en este tema. Es el planeta. Y entonces, de esa manera, si bien se considera que efectivamente el candidato independiente, de ser así, porque ya no necesitamos el contrato, ya sabemos, él no los dice. En la cláusula pedí que fuera amigable. Bueno, nos estamos haciendo cargo de esa pretensión del candidato independiente que fue denunciado. Bueno, pues no es suficiente. No es suficiente para cumplir con este requerimiento formal, con este requisito, pero más allá de eso, no sé, me preguntaría si no estuviera en la ley, si necesariamente nos los hicieran valer, pues a lo mejor también nos tendríamos que… Yo no tendría duda en que tenemos un informe, porque se hacen monitoreos de lo que queda de las campañas y de la última campaña. Afortunadamente, fíjense, creo que también es importante decirlo, está, digamos, cayendo un poco en desuso la propaganda electoral impresa. ¿Por qué? Pues por las redes sociales,
por otros vehículos y medios en que los partidos políticos entablan esa comunicación con la ciudadanía. Y creo sinceramente, a partir de ello, con toda esta problemática que hay de basura en el ambiente, creo que es algo positivo. Eso también hay que decirlo. En esta investigación que hicimos, lo repito, en una manera mesurada, con toda la conciencia que tenemos que seguir investigando, nuestro compromiso es ese. Eso me dio gusto, nos dio gusto al interior de la ponencia, creo, darnos cuenta que el material, la propaganda electoral impresa cae en desuso. Y qué bueno, porque necesitamos tener y necesita haber la conciencia y el compromiso de que la que haya tenga estas características. ¿Para qué? Para que no sea basura. La basura es contaminación, la basura afecta a la salud. Entonces, esa es la importancia, creo, de este asunto, que si bien vuelve a ser algo como el otro que tiene características, bueno, su característica esencial es que nos metimos a más profundidad. Ya lo habíamos visto en todos nuestros asuntos anteriores, está el pronunciamiento en relación a la importancia del cuidado del medio ambiente. Pero ¿qué pasó con este? Pues teníamos que analizar las diferencias y la necesidad de ver si efectivamente amigable es sinónimo de reciclaje o de material reciclable y de biodegradable. Y no. Así es que no es suficiente. Esto es un importante asunto porque esto es hacer conciencia en que los partidos políticos, los candidatos independientes necesitan, y todos en este planeta necesitamos, en todo caso, si se van a utilizar estas vías, pues hacerlas más allá de lo que diga la ley, que lo dice afortunadamente bastante bien dicho, hacerlo en una forma consciente, prudente, responsable, educada y en cuidado de nuestro medio ambiente como bien colectivo, como derecho humano. Sin duda es un derecho humano. Entonces, pues esa sería la razón de la un poco larga intervención. Perdón, pero es un asunto muy importante. Claro que sí. Gracias. Sí, y la importancia de este asunto radica precisamente en que la nueva Ley General Electoral estableció criterios para la protección del medio ambiente a partir de las experiencias que se han tenido en procesos electorales anteriores, del volumen de propaganda política y electoral impresa, y por eso ha establecido algunos requisitos para preservar el medio ambiente. Yo, previo a pronunciarme en relación al proyecto, que estoy desde luego a favor, considero pertinente hacer la precisión de por qué hasta este momento se resuelve este asunto, ya que inicialmente la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México desechó esta denuncia, y ese desechamiento fue materia de un recurso que conoció la Sala Superior, revocó el desechamiento y eso obligó a la Autoridad Electoral Administrativa del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México a iniciar el procedimiento respectivo, y todas estas investigaciones que se han puesto de manifiesto aquí. De tal manera que es en este momento en el que estamos resolviendo este asunto en relación a si determinada propaganda política electoral, en concreto electoral de la campaña del proceso constituyente de la Ciudad de México, cumplía con los requisitos establecidos en la ley, ya que la preservación del medio ambiente es un nuevo bien jurídico tutelado en materia electoral. La propaganda con materiales de plástico tiene que cumplir con algunos requisitos establecidos en la ley, que sea biodegradable y que sea reciclable, es decir, 2 elementos. Y para constatar que en efecto esta propaganda cumple con estos 2 elementos, debe contener o figurar el símbolo internacional del reciclaje. Pero la inclusión de este símbolo en la propaganda política y electoral no debe entenderse de manera figurativa, es decir, no debe entenderse que se incluye este logotipo del símbolo internacional del reciclaje a efectos de cumplir con una formalidad, sino la inclusión de este símbolo es una especie de certificación de que en efecto la propaganda política cumple con los requisitos establecidos en la ley, es decir, que se trata
de un producto reciclable. Y además la ley nos exige que sea biodegradable. De tal manera que en el presente caso el mismo fabricante hace constar que no se le solicitó materiales de plástico con estas características. El fabricante comparece al procedimiento, dice: yo he elaborado propaganda política y electoral para este candidato en concreto y en ningún momento se cumple con estos parámetros en virtud de que no fueron requeridos. Bajo estos elementos que están en el sumario, no obstante se afirme que se le solicitó a la empresa intermediaria que hiciera propaganda con materiales amigables con el medio ambiente, también en el proyecto se hacen las diferencias conceptuales y porque al final se llega a la conclusión de que esta propaganda no cumple con los parámetros establecidos en la ley para proteger este bien jurídico tutelado, que es fundamental para el desarrollo de todos los derechos en general, que es la preservación del medio ambiente. Por ello comparto en sus términos el proyecto en materia de la cuenta. Si no hay más intervenciones, señor secretario, tome la votación, por favor. Señor maestro presidente. Magistrada ponente Gabriela Villafuerte Coello. Es mi propuesta, Gustavo. Magistrado en funciones Alejandro Crocker Pérez. Magistrado presidente Clicerio Coello A Garcés. favor de la propuesta. Presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionado de órgano local 28 de este año se resuelve. Primero, existió la falta por parte de Javier González Sirión. Segundo, la sanción para Javier González Sirión, entonces candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, consiste en una amonestación pública. Tercero, publíquese esta sentencia en la página de internet de esta sala especializada en el catálogo de sujetos sancionados. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para el día de hoy, siendo las 12 horas con 24 minutos, se da por concluida. Muchas gracias.